Hola, hola guardianes, ¿cómo están? Yo soy Mateo Boulanger y en esta ocasión les traigo un nuevo video para Guardián de las Aves. En esta ocasión hablaremos sobre las aves europeas. En este video te voy a enseñar cuáles son las aves europeas más emblemáticas, sus migraciones, dónde viven y cuáles son sus amenazas. Cabe recordar que Europa es el continente con menos especies de aves, lleva en total aproximadamente 950 especies, lo que no lo hace un país muy atractivo para los pajareros. Sin embargo, como cada continente tiene sus especies muy especiales y muy bonitas para ir a ver. Los pajareros que vienen a Europa generalmente van para ver especies como los rapaces, ya que Europa es un lujo para ver esta familia. Podemos encontrar varios tipos de águilas, gavilanes, halcones y también lechuzas y búhos. Entre esas rapaces tenemos el búho real, que es el ave nocturna más grande de toda Europa. Este se distribuye en todo el continente y se ve más que nada en zonas montañosas y zonas de bosques. Es un ave muy especial para cazar debido a que no hace ningún tipo de ruido cuando va de noche a cazar sus presas. Su presa favorita, los ratones. En Europa también tenemos una especie muy especial que la verdad a mí me fascina, aún no tuve la oportunidad de verla, y es una especie que estoy en búsqueda, y ese es el quebrantahuesos. Es un ave espectacular, enorme, con unos colores impresionantes. Se encuentra principalmente en zonas altas de montaña. Se podría comparar con el rey gallinazo de América Latina debido a que aquí es el rey de los buitres. Es el que va y come primero. ¿Y a qué es debido a eso? Debido a que él coge los huesos de los animales muertos, los alza volando en forma de círculo gracias a las corrientes de aire y ahí los suelta para que caigan, y tiene la fuerza también con su pico para romperlos y comer lo que está dentro. No es una especie que se suele ver sola, generalmente planea junto a otros buitres en búsqueda de alimento y de comida. Y bueno, para finalizar con este top de aves residentes en Europa, hay que hablar del frailecillo atlántico. Esta especie se puede ver generalmente en la parte de Inglaterra, Islandia o Irlanda, donde tienen bastantes colonias junto a piqueros y gaviotas, y ahí se ven con bastante facilidad. Y bueno, son aves que son espectaculares, sobre todo por su pico grueso y esos colores que tiene, que la verdad la hacen una ave muy única. Y es un ave que se alimenta principalmente de sardines y otros peces. Bueno, pues ahora cambiemos un poquito de tema y hablemos de las aves migratorias que tiene Europa. La gran mayoría de estas especies son especies insectívoras, es decir, que se alimentan de larvas, de arañas, de insectos, de mosquitos y entre otros bichos. También tenemos otras aves migratorias que se alimentan de otros animales, como por ejemplo serpientes, lagartijas, ratones, ranas y otros pequeños animales. Sin embargo, con la época de invierno y las bajas temperaturas, estas aves necesitan de migrar ya que no tienen más alimento. Y es por eso que van hacia el sur del continente, hacia países como Italia, Portugal y España, o también pueden migrar hacia África. Y entre estas migraciones tenemos tres tipos de migraciones. La primera son las grandes migraciones. La segunda son las pequeñas migraciones y la tercera son las migraciones parciales. Una gran migración es considerada a partir del momento en el que un ave cruza un continente hacia otro, como por ejemplo de Europa hacia África, ya que son recorridos bastante largos. Una de las especies que hace grandes migraciones es la cigüeña blanca, que en la época de invierno van hacia África y en la época de primavera vuelven a Europa para reproducirse. Se encuentran principalmente en zonas húmedas, entre lagunas, lagos y pantanos. En España y Portugal podemos ver muchísimos nidos de cigüeña blanca a lo largo de toda la carretera en los postes eléctricos, y se alimenta principalmente de animales que están en el suelo, entre anfibios, insectos, pequeños reptiles o pequeños mamíferos. Y obviamente en el agua se alimentan de peces. Otra especie que también hace largas migraciones es el abejaruco europeo, que se podría comparar con los momotos de América del Sur. Pero a diferencia de los momotos que tenemos en Colombia, por ejemplo, estos siempre están en manadas bastante grandes de hasta más de 20 ejemplares y anidan de la misma manera, haciendo burracos en pequeños barrancos. Y entre las especies que viajan de Europa hacia África, principalmente pasan por España, por un lugar llamado Gibraltar, que es el sitio más cerca entre la costa de Europa hacia la costa de África. Es un recorrido de menos de 30 kilómetros en el mar, y justamente al pasar las aves por este lugar, Gibraltar se convierte en uno de los mejores lugares de toda Europa para ver aves migratorias. Y todas estas especies vuelven a Europa en la época de primavera, cuando el clima ya está un poquito más caliente, las plantas vuelven a sacar sus frutos y vuelve a aparecer toda la fauna normal, y ahí tendrán bastante alimento. Las pequeñas migraciones son aquellas que se hacen dentro del continente europeo, como por ejemplo el ánade real, que es el pato más famoso de toda Europa y un pato bastante conocido a nivel mundial.
Y eso es debido a que en Europa se pueden encontrar en cualquier lugar donde haya agua. Hasta en ciudades, en capitales, en cualquier sitio donde haya agua, estas especies se encuentran y no le temen al ser humano. Y además de eso, son una especie muy bonita, con una cabeza toda verde, que es bastante llamativa cuando les pega el sol, que a veces hasta puede cambiar a ser violeta y ser un verde muy brillante y espectacular. En la época de invierno esta especie migra hacia los países del sur de Europa, entre ellos España, Italia y Portugal, y en la época de primavera vuelve hacia el norte. También tenemos los gansos comunes que hacen pequeñas migraciones. Estos anidan en Europa del Norte y en el invierno también van hacia el sur. Y algunos de ellos hacen grandes migraciones, es decir, que van hacia África. Al igual que los pelícanos, esta ave tiene una característica y es que cuando vuelan en grupos siempre hacen la forma de V, donde el primero es el líder del grupo. Esta especie se encuentra principalmente en toda Europa y se encuentra en siempre lagos, ríos, lagunas, estanques y ríos poco caudalosos, donde se alimentan de larvas, insectos y algunos peces que encuentran por ahí. Y por último tenemos las migraciones parciales. Una migración parcial es aquella que no todos los ejemplares hacen debido a que a algunos simplemente les gusta el lugar en el cual están y no tienen la necesidad de migrar. Entre ellas tenemos la graja o el cuervo europeo, que son aves que se caracterizan por ser muy abundantes en cualquier sitio del todo el continente y también por hacer un fuerte sonido que bueno, es bastante sacudidor. Generalmente se encuentran en manadas de hasta 100 ejemplares. También tenemos el petirrojo europeo, que es un ave también protagonista en muchos portales de aves de Europa, ya que es un ave simplemente espectacular y también muy representativa de este continente. Se encuentra principalmente en parques, jardines, bosques, en cualquier tipo de área donde hayan árboles. Y bueno, aparte de todas las aves recientes y migratorias que hemos mencionado, también hay especies de europeas que valen la pena mencionar, como por ejemplo las perdrices, los carpinteros, los gorriones, los flamencos, las abubillas, los zambullidores, las garzas, las golondrinas, las urracas, en fin, un montón de especies espectaculares. Y bueno, para finalizar con este video vamos a hablar sobre las amenazas de las aves europeas. Según varias fuentes, en estos últimos 20 años se ha perdido aproximadamente el 10% de todas las aves de este continente. El primero de ellos son los pesticidas, que es el que más afecta a las aves debido a que mata absolutamente a todos los insectos y las aves después no se encuentran con qué comer y muchas de ellas mueren o tienen la obligación de emigrar y no volver. Otra de ellas es la caza, que bueno, por suerte se ha reducido en los últimos años, sin embargo siempre se encuentran cazadores cazando aves principalmente como los gansos o los patos. Y la gente que lo hace mayormente por hobby, lo que está muy mal. Sin embargo, hoy se está tomando más conciencia de este tema y cada día se reduce la caza de aves. Y bueno, al igual que en muchos otros lugares, la deforestación y la contaminación de ciudades son problemas que afectan directamente a las aves. Y bueno, todo esto se debe a que cuando uno deforesta, los animales ya no encuentran más sus lugares donde están, pierden sus territorios, pierden su alimento y se tienen que ir y varias de ellas también mueren. Y si bien las ciudades pueden ser el refugio para algunas especies de aves como por ejemplo el halcón peregrino, los gorriones o las palomas, para la gran mayoría de las especies las ciudades son bastante dañinas debido a toda la contaminación que tienen, debido a todo el ruido que les afecta directamente a la falta de alimento y también a la falta de naturaleza. También cabe recordar que a día de hoy se toma más conciencia sobre el tema de los pesticidas y la caza. Se trata de hacer cambios para reducir el cambio climático, para hacer un mundo más ecológico. Sin embargo, hay que hacer muchísimo más si queremos proteger todas las especies del mundo y las especies europeas. Y bueno, espero que les haya gustado este video, que hayan aprendido que es lo más importante y no olviden que la naturaleza es la vida. ¡Que vivan los guardianes de las aves de Colombia!